Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta semana que para nosotros comienza en esta noche de martes 9 de abril, en la cual tenemos tramo largo por delante, hora y media, aproximadamente 90 minutos para estar junto a ustedes con historias y protagonistas que esperamos sean de su interés, en un programa el de hoy tremendamente variado y que ya comenzamos con la cabecera. Bueno, pues como es habitual cada mes, vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con la informática, con las nuevas tecnologías. En esta ocasión vamos a hablar de la red social, tal y como reza en la pantalla. No de una única red social, sino de las redes sociales en general. Bueno, para hablar de este asunto, que quien más, quien menos maneja, sobre todo pues los jóvenes prácticamente viven inmersos en esas redes sociales y son expertos en cómo funcionar con las mismas. Bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros Cristian González. Él es profesor ayudante de doctor en el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues dispuestos a hablar, a conocer un poco más de las redes sociales. Por definición, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales, por ejemplo, las utilizamos todos los días, ¿vale? Sí. Desde la antigüedad, ya que una red social en el mundo real son aquellas conexiones que realizamos con las personas, con nuestra familia, en el trabajo, son aquellas socializaciones. Lo que pasa es que en el siglo XX, más o menos en el año 95, 97, estas fueron llevadas a Internet y entonces ahí es donde trasladamos esta red social a la parte online. Por eso en la investigación muchas veces se conocen como redes sociales online, ¿vale? Ajá, claro. Comúnmente llamadas redes sociales. Al final es lo mismo trasladado a Internet, en donde nosotros podemos tener un perfil, hablar con la gente, hacer amigos. A veces no tiene que ser recíproco y podemos simplemente seguir a alguien sin que él nos siga, como ocurre en Twitter. Podemos crear grupos, hacer comentarios, compartir vídeos, texto, después que la gente lo comente, que nos dé su opinión. Entonces son las redes sociales de nuestro mundo real, pero trasladado a Internet. Trasladar, digamos, parte de nuestra vida a la red. Exacto. Bien. Sin embargo, hay cosas que parecen redes sociales y no lo son. Sí, eso es porque, por ejemplo, antiguamente tú ibas a entrar a una página de una tienda online y tú tenías simplemente para comprar, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que sí, que con los años fueron añadiendo mucha más socialización. Entonces, ¿qué pasa? Que después añadieron comentarios, añadieron la página de perfil para una persona, lista de deseados, que puedes comentar, subir fotos del producto que compras y demás, ¿vale? No obstante, la finalidad sigue siendo la misma, que es comprar. Por ejemplo, en Amazon. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Wikipedia. Sí. Es simplemente para crear una gran enciclopedia libre, pero tú puedes crear tu propia página, puedes poner tus gustos y comentar cosas, pero en verdad la finalidad es crear una enciclopedia. No es una red social como puede ser Facebook o puede ser Twitter o Instagram, en las que tú tienes tu propio perfil, dices tus gustos, lo que no te gusta, creas nuevo contenido, la gente lo puede compartir o no, puedes hacer amigos, puedes incluso hacer hasta grupos. Sí. Como ocurre en la vida real, que tú tienes un grupo de amigos, lo puedes hacer ahí también, o grupos socializando con otra gente, ¿vale? Claro. Sobre todo son esos matices, las diferencias. Claro. ¿Cuánto llevan existiendo las redes sociales estas de las que hablamos? Sí que ya llevan muchos años, sí que depende un poco del autor, ya que hay algunos que no consideran igual a una red social, otros sí, dependiendo de eso, de pequeños matices. Entonces, más o menos desde el año 95 que apareció Classmate, o 97 con 6 Degrees, ¿vale? Por ejemplo, la primera Classmate era o la intención era volver a comunicarte con gente que había ido contigo al instituto o al colegio y volver a conocerlos, ¿vale? Después sí que ya apareció en el 2004, por ejemplo, apareció Facebook solo en Harvard, ¿vale? Ya que necesitabas una cuenta de alumno de Harvard. Después en el 2005 ya se extendió a diferentes colegios e institutos, ya que necesitas una cuenta de educación. Aparecieron nuevas redes sociales españolas como Menéame, que es para publicar noticias, tienes perfil, comenta las noticias, 20, que también fue española y tenía mucho boom, sobre todo con los adolescentes y los jóvenes. Más que nada porque la gente prefería esas, ya que en Facebook estaban los padres y gente más mayor. Claro. Entonces había esa diferencia. Solo que después ya con el tiempo fue metiéndose en telefonía móvil y al final cerró el negocio de las redes sociales y se quedó simplemente en telefonía móvil. En el año 2010 apareció Google+, que por ejemplo cerró ahora hace poco, el día 2 de abril cerró, ya que sí, cerró, ya que al final no la utilizaba mucha gente. Al principio sí que tuvo mucho boom, casi alcanzaba Facebook, pero porque te obligaba a Google a crearte un perfil en la red social cada vez que utilizabas un servicio de ellos. Claro.
Claro, al principio sí que tenía juegos, que no había Facebook, la gente la utilizaba, pero después quitó los videojuegos, la gente dejó de usarla, tenía fallos, entonces al final cerró. Entiendo entonces que las redes sociales podemos decir que nacen, crecen y mueren. Sí, en la mayoría de los casos, ya que hubo muchas que cerraron. Sí que hay muchas que se aguantaron, por ejemplo, Facebook sigue creciendo todavía, sigue estando desde, como dije, desde el año 2004, pero el problema es que muchas, como son muy pequeñas o no consiguieron beneficios, sí que llegaron a cerrar. Por ejemplo, Six Degrees cerró en el año 2000 a los 3 años, Google Plus volvió a cerrar, otras sí que no tuvieron ganancias en muchos años y ahora las están teniendo. Sí que es verdad que eso, es nacer, encontrar a tu público, que la gente le guste, Sí. vas creciendo, después si puedes te monetizas o no, Claro. y aguantas o al final cierras. Hasta Exacto. que continúas o pereces, claro. Su uso por el mundo, ¿cómo está repartido? Al fin, pues básicamente al principio sí que cada país más o menos tenía, por así decirlo, su propia red social, Sí. que era nacional o de otro, pero sí que había bastante variedad, ¿vale? Porque estaba MySpace, estaba Facebook al principio y había muchas otras. No obstante, prácticamente ahora el gran dominador es Facebook. O sea, tú ves un mapa y todo el mapa es azul Facebook. Claro. Salvo igual en Japón que es Twitter, en Rusia que está VK, después hay, creo que es en Georgia y después en un país árabe que es FaceNama. Pero el resto es todo, bueno, y en China que es Qzone. Pero el resto es Facebook totalmente ahora. El gran dominador. Claramente hay muchas más redes sociales que la usa la gente, pero Claro. el gran dominador Pero actualmente es el hegemónico, digamos, en Sí. este caso es Facebook. Bueno, no son todas iguales, hay diferencias. Las hay generalistas, las hay específicas, las hay para conocer gente, las hay para ligar, las hay para jugar, Sí. todo, ¿no? Sí, al final tienes un poco de todo. Las muy generalistas, por ejemplo, como Facebook, que tú puedes hacer tus amigos, tienen que ser recíprocos y puedes crear cualquier contenido, texto, fotos, vídeo, casi lo que quieras. Después tienes a Twitter, que ya es un poco más especial. Tienes solamente para subir hasta 280 caracteres en todo el mundo, escribiendo menos en Asia, que son 140 la limitación, y ahí ya no tiene que ser recíproco, es decir, tú puedes seguir a alguien y al que no te siga. Después ya las hay más especializadas, por ejemplo, para trabajo está LinkedIn, que ahí la usa mucho la gente de recursos humanos. Sí. Creo que tú ahí te creas un perfil, publicas en qué trabajas, Sí. tus intereses, y la gente de recursos humanos suele ir ahí a mirar a ver posibles candidatos para su trabajo. Está ResearchGate, que está orientada a la investigación, esa la tienen muchos profesores e investigadores, ya que ahí publicas tu investigación en abierto, te Sí. pones en contacto con otros. Y pues ya las hay muy específicas también. Por ejemplo, estuvo MySpace, que es de música, para grupos de música, con canciones, tú sigues a tus grupos favoritos. Y después las hay incluso de cocina, de literatura, enfocadas a viajes. Las hay incluso para amantes de perros y para amantes de gatos, para citas. Las hay muy específicas, no hay una o dos, hay muchísimas, ya que cuando yo realicé el trabajo yo había contado entre las más relevantes más de 100 en toda la historia, más de 100, y me había centrado en las más relevantes, o sea, en las que podías Claro. encontrar información de ellas, pero ya te digo, igual buscas de perros o de gatos, que son comunidades así muy pequeñas, no son como Facebook, y tenéis 4, 5, 6, o igual eso de viajes. Prácticamente si te gusta algo mucho, puede que exista una red social. Una red Claro, muy pequeña, no Claro, tan grande como claro. Facebook, pero que haya ahí una pequeña red social con muchos usuarios a los que les guste lo mismo que a ti. Correcto. ¿Son difíciles de manejar? No, la verdad que, a ver, todas tienen sus particularidades, pero más o menos siempre tienes el típico perfil que tienes que rellenar con tus gustos, Sí. tus datos personales, ¿vale? Y después ya tienes la parte de compartir contenido o agregar amigos, ¿vale? Sí. Suelen ser un poco bastante intuitivas en general. Sí que hay casos, por ejemplo, Facebook, que hay veces que hacen cambios, Sí. no es muy intuitivo, puede llevar al día algunas cosas, pero más o menos sí que no son muy difíciles, ¿vale? ¿Y podemos llegar a estar conectados con cualquier persona del mundo vía red social? Sí, en principio sí, porque tú con cualquiera que conoces puedes hablar con él, al igual que hay pasado con el correo, ahora lo puedes hacer casi en tiempo real, con redes sociales y seguir su vida prácticamente, ¿vale? Y sí que es verdad que hay una teoría, se conoce como la teoría de los 6 grados, que es que cualquier persona está conectada con cualquier otra con 6 intermediarios, ¿vale? Sí. Es decir, yo estoy en un punto, después hay otro, pues tengo 6 y medio, y esos 6 son los intermediarios. Esto hubo un experimento hace muchos años en Estados Unidos que lo que hicieron fue dejar unos paquetes en unas ciudades y que enviaran el paquete hacia la Universidad de Harvard. Sí. Los investigadores esperan tener ahí cientos de nombres escritos, ya que cada persona que lo recibía tenía que escribir su nombre. Pero vieron que había entre 5 y 7 nombres. Solo. Y de media 5,2 nombres, solamente para llevar ese paquete desde esa ciudad hasta Harvard.
Después hubo otros experimentos, por ejemplo, en la página de IMDb, que es de películas, se conoce como el número de Bacon a todos aquellos actores que están relacionados con el actor Kevin Bacon, para ver el número de grados de separación de personas que han actuado con él directamente, que sería de 1, o que está más lejos. También lo hay para matemáticos, con un matemático muy famoso que es Erdos. Y Facebook hizo también un experimento en el que lo que hizo fue, quitando a famosos claramente de la ecuación, porque si no todo sería relación 1, lo que hicieron fue, o demostraron que el 99,6% de las personas están relacionadas con 5 grados, o sea, con 5 intermediarios, ¿vale? Y que el 92% está relacionada con 4. Con lo cual, es decir, que tú para conectarte con una persona hasta otra tienes ese número de intermediarios por el medio. Es decir, tú no conoces a la persona del fondo, a la última, pero puedes llegar a través de ella a través de intermediarios. Es decir, yo quiero hablar con alguien de Canadá que no conozco, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo te conozco a ti y tú tienes un amigo en Estados Unidos. Ese de Estados Unidos tiene un amigo en otro sitio y ese conoce al otro. Al de Canadá. Esa es la relación de los 6 grados. Claro, claro, entiendo. Para la investigación, ¿se usan las redes sociales? Sí, muchísimo. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba mucho MySpace y Facebook. Ahora se utiliza ya muchísimo Facebook, pero sobre todo Twitter se utiliza muchísimo. Sí, porque la gente lo que tiende es a publicar un mensaje corto, eso como muchos 280 caracteres aquí, sobre su estado de ánimo, lo que le gusta y demás. Entonces lo que se utilizan mucho, por ejemplo, para ver exactamente o para intentar detectar el estado de ánimo de una persona, para ver tendencias de la población respecto a una opinión pública general, por ejemplo, también para ver una enfermedad o cómo se propaga una enfermedad, para detectar algún problema, inundaciones, terremotos, para ver también, para conectarte con objetos, ya que hubo científicos de Ericsson que dijeron que es mucho más fácil para la gente utilizar algo que usan normalmente, como una red social, que utilizar algo nuevo. Entonces sí que hay investigaciones de cómo puedes conectarte o hablar con esos objetos inteligentes de Internet de las Cosas, para mandar a entender algo, obtener un valor, la temperatura, diferente información. Con investigaciones que estén en marcha ahora mismo, ¿cómo funciona? ¿O cómo se aplica? Pues ahora mismo, por ejemplo, yo estoy trabajando con un compañero mío en la que estamos intentando averiguar o conectar los diferentes objetos a través de redes sociales, enviándoles comandos para ver, para pedirles diferentes cosas y decirles que se muevan o que hagan algo, ¿vale? Después también hay muchas para ver, por ejemplo, un compañero de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Informática, acerca de si podía predecir las elecciones de Estados Unidos a través de Twitter, ¿vale? Y también de otros países y cosas así. Claro. Son peligrosas, quiero decir. Vamos a ver si dejamos un concepto meridianamente claro. ¿Lo que se escribe en una red social queda ahí para siempre o podemos borrar y nunca ocurrió? A ver, sí que lo puedes borrar y te dan esa opción. El problema es que, como ya pasó muchas veces en escándalos públicos de personas famosas, es que tú cuando cuelgas algo, en muchas redes te lo puede ver cualquiera que te siga, amigo, o incluso cualquiera si lo publicas en público. ¿Qué sucede si tú dices algo escandaloso, por ejemplo? Pueden hacer una captura de pantalla y ya lo guardan, y ahí quedó, aunque tú después lo borres o demás. O sea, ya presentaste eso al público y en el momento que alguien te lo cace, te lo puede guardar indefinidamente o te lo puede recordar y demás. O, por ejemplo, también hubo casos de padres que subieron fotos de sus hijos y después los hijos, al hacerse mayores, le dijeron, oye, ¿por qué subiste estas fotos? Porque en verdad las está subiendo también sin su consentimiento, con lo cual puede que le guste, puede que no, y eso sí que queda público. O en un momento quedó público, esa persona se puede bajar esas fotos y lo que sea. Entonces, sí que puedes borrarlo, hay la opción de eliminar todo, pero sí que hay que tener en cuenta que tú toda esa información la envías a otras personas y a un ordenador que no es el tuyo, es un ordenador de una empresa, ¿vale? Después esa empresa lo puede utilizar para lo que quiera, ya que tú cuando te das de alta en la red social, tú estás aceptando unas condiciones que son las que imponen ellos. Claro. Por otra parte, bueno, hace unos meses teníamos ahí sentado donde estás tú a agentes de la Policía Nacional que nos decían que tampoco era muy positivo marcharse de vacaciones, no sé, a Mallorca e ir hora a hora poniendo todo lo que haces, las fotos de dónde estás, no sé qué, porque los amigos de lo ajeno dicen, mira, fulanito no está en casa, voy para allá. Exacto, sí, porque además tú, por ejemplo, si tienes a alguien que tenga conexión a tu cuenta de red social o tú lo publicabas en abierto, un ladrón, por ejemplo, puede mirarlo o puede mirar en Twitter a ver quién estará en casa y si es de la zona, dice, ah, mira, está en Mallorca, no hay nadie. Y además me lo acaba de decir y va a tardar, por lo menos en el siguiente avión, igual es a las 6 de la tarde, tengo 4 o 8 horas para ir, con lo cual no es muy recomendable por eso. Claro. Por otra parte, el rendimiento de los estudiantes que lo utilizan, porque hay muchos padres que están, bueno, pues preocupados. Es que mi hijo no sale del Twitter, no sale del Instagram, que no hablamos del Instagram, pero creo que está también muy extendido entre los jóvenes. No sale del Facebook.
Sí que hay muchas investigaciones también en educación que lo que intentan es ver si afecta de verdad tanto al rendimiento académico de una persona o no. Las hay que dicen que sí, las hay que dicen que no. Sí que depende un poco al final de la persona de cuánto las utiliza y cómo. También después se utilizan muchas veces las redes sociales para compartir incluso contenidos educativos, ¿vale? Y se está intentando ver si una persona puede aprender más con esos contenidos educativos a través de una red social o de la manera tradicional, o puedes al menos conseguir algo similar a la manera tradicional utilizando las redes sociales. Y pregunto, ¿de dónde obtienen el dinero? Porque, por ejemplo, darse de alta en Facebook es gratis, no hay que pagar. Entonces dices, bueno, ¿de dónde sacan ellos el beneficio? Claro, lo que hacen muchos ellos, como comenté antes, tú al final estás subiendo todos tus datos y les estás dando muchas veces el consentimiento para que los utilicen, tus fotos o lo que sea. Sí. En el caso de Facebook, por ejemplo, ellos, además de utilizar tus datos, por ejemplo, para venderlos a empresas o permitirles a empresas que lean esos datos, lo que hicieron también fue, a través de las fotos, si te acuerdas, al principio no te detectaba nunca la cara y te decías tú, no, mira, este soy yo, y te etiquetabas. Y ahora en cambio te lo hace automáticamente. Y eso fue porque todas esas fotos las utilizaron para crear una inteligencia artificial que pudiera detectar las caras e incluso quién eres tú. Con lo cual hicieron un producto a partir de todas las fotos que se subieron. Después también tienen páginas de empresas, las empresas pueden pagar para que se muestre más publicidad de esa empresa o menos. Después otras como LinkedIn, que es de trabajo, lo que permite es a cualquier persona pagar más para poder realizar más búsquedas, búsquedas más personalizadas, tener diferentes tipos de mensajes, llegar a más personas. Después otras como Twitter te venden para poder acceder a más tweets cada vez, porque si no tienes una limitación, si tú pagas, pierdes esa limitación o la haces más flexible. Entonces claro, al final sacan todo dinero de ahí, de los datos, nada es gratis al final. ¿WhatsApp se puede considerar una red social, el WhatsApp del teléfono? Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Yo, por ejemplo, cuando hice el estudio y más, yo consideré que no, porque al final una red social tú tienes que tener un perfil, o sea, que te describa tus gustos y hacer contenido. Al final el WhatsApp lo que es más es como, por así decirlo, un chat. O sea, tú tienes una persona, hablas directamente con él o con un grupo. En cambio, en una red social tú lo posteas, te lo comentan directamente sobre ese comentario que hayas hecho, esa foto, lo que sea, y centrándose en esa parte. Pero ya te digo que depende un poco también de los autores. Claro. Realizaste un trabajo acerca de redes sociales. Si tuvieras que recomendar una red social a alguien que no la tuviera, bueno, una o dos, vale. Imagínate, pues, no sé, fulanito no tiene redes sociales. Oye, Cristian, ¿con cuál puedo, no sé, cuál me recomendarías? Aquí sí que recomendaría dos cosas. Primero, si te quieres mantener en contacto con gente que conozcas o volver a retomar el contacto con otra gente, diría Facebook por el tema de que es la más grande y vas a encontrarlos fijo allí. O sea, si quieres en ese aspecto. Después, si quieres una red social para conocer gente que tenga las mismas aficiones que tú, mismos gustos, buscaría algo mucho más específico, ya que lo hay, como comentamos antes. O sea, que te gusta, por ejemplo, de gatos o de perros muchísimo porque te encanta, busca una red social de ese tipo y entra en ella, porque vas a encontrar a gente tan aficionada como tú o incluso más sobre ese tema. ¿Vale? Y digo de perros gatos como digo de viajes, de trabajo, de investigación, de abogados, de bolsa, que también las hay, de lo que sea. Porque posiblemente exista. Igual no, pero posiblemente sí. Claro. Para finalizar, ¿cómo es posible procesar todos estos datos? Hemos estado hablando durante toda la noche de datos en las redes sociales como en las investigaciones. Claro, el tema es que esto es una cantidad ingente de datos. O sea, se publican muchísimos a la vez y hay que manejarlos. Entonces, a lo largo de los años surgieron nuevas herramientas y metodologías y técnicas para gestionar todos estos datos, que se conoce como Big Data, ¿vale? Datos grandes. Que al final lo que permiten es almacenarlos, gestionarlos, guardarlos en diferentes ordenadores, distribuirlos, analizarlos, ¿vale? Que son nuevas técnicas, metodologías y herramientas que antes no existían y que tuvieron que surgir para poder paliar todo este problema, que es la cantidad de datos ingente que existe actualmente. Pues Cristian González, profesor, ayudante, doctor en el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias. Entiendo que tú tienes red social. Sí, tengo ¿Una o más de varias, una? Más de una. ¿Varias? Sí. ¿Varias? Sí. ¿Cómo cuántas? Por ejemplo, tengo Facebook, como decía, para los amigos, compañeros, después las tengo especializadas, LinkedIn para trabajo, tengo también ResearchGate para la investigación. Después, bueno, también en su época tuve otras como 20, tuve también Google+, y tengo alguna más por ahí también, así específica. Estás a tope. Exacto. Al final, si te gusta eso, si te gusta socializar o igual conocer gente nueva especializada en un tema, búscalo porque igual posiblemente lo encuentres.
Pues ahí está, ese es el consejo, en este caso de Cristian González. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos un poquito más a los que sabemos entre poco y menos de las redes sociales, bueno, pues en qué consiste todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vámonos rápidamente a publicidad y continuamos el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues con la llegada del teórico, buen tiempo, primavera, verano, bueno, pues es un buen momento para realizar actividades que quizás no hemos estado realizando a lo largo del año. Bueno, vamos a hablar a continuación de recreacionismo, porque, bueno, pues en esta casa, en Asturias Televisión, vamos a tratar de llevarles semana a semana distintas actividades que tienen que ver con el recreacionismo. Algunos incluso se preguntarán, ¿qué es el recreacionismo? Bueno, pues son distintos grupos, algunos de ellos de índole cultural, como el que vamos a presentar a continuación, bueno, pues que recrean la forma de vida en cuanto a los uniformes, en cuanto al modo de desempeñarse en el tiempo libre, bueno, pues de tiempos pretéritos, ya sea, pues algunos son legiones romanas, otros son soldados de la Segunda Guerra Mundial, otros son, bueno, pues personajes de la mítica serie de la Guerra de las Galaxias, actualmente llamada Star Wars. La que nos ocupa hoy se trata de los vikingos, sí, pues esos hombres del norte que crearon el caos, la confusión, el terror y muchísimas cosas más a lo largo y ancho, bueno, pues de las costas atlánticas y que llegaron incluso hasta Norteamérica, hasta la actual Norteamérica. Saqueaban, robaban, violaban, mataban, bueno, hacían de todo lo que termina en aban y que era y que tiene una connotación mala. Sin embargo, los dos que se encuentran hoy con nosotros, bueno, pues no son así, de ese pelaje. Bueno, se trata de Nacho Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él, Iris Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ambos pertenecientes a la Asociación Cultural Hijos del Lobo. Hijos del Lobo que, como nos van a decir ellos, son y hacen ¿qué cosa? Pues nosotros empezamos, como bien dices, con el tema de la recreación histórica, tratando todo lo que es el tema civil y militar de los antiguos pueblos bárbaros. Por estar en Asturias, pues nos tiramos un poco con el tema astur, el tema celta. Lo que pasa es que es bastante complicado porque al ser mucho más anterior, pues no hay casi nada escrito, no hay nada, son todo conjeturas, en total. De los vikingos también, poco más o menos, porque aunque sean unos siglos más tarde, tampoco de, como digo yo, ¿no? Sobre todo en el tema de armas, desde la invención de la pólvora, todo lo que quedó atrás de trabajo con espada, pues muy poquito hay. Entonces nos gustó el tema vikingo y nos metimos por ahí, sobre todo por el tema de artesanía, porque veíamos que hacían muchas cosas que no tenemos nosotros y que se parecen en cuanto a pues, todo el tema de trabajo artesanal. Y con el paso de los años fuimos modificando un poco lo que es la asociación y haciendo diferentes trabajos, viendo un poco el camino, ¿no?, que queríamos llegar. Claro. Bueno, ¿tienen mala prensa los vikingos o ha mejorado? Ha mejorado, sí, bastante, porque también la gente lo que sabía de los vikingos pues es lo que comentabas antes, pero yo creo que a raíz de la serie de Vikings pues se ha visto un poco también otro tipo de cultura, que al final pues tenían su tema religioso, que lo llevaban mucho por ahí, las cosas que hacían no eran porque sí, sino eran por algo, porque se lo mandase su divinidad o por lo que fuese, pero al final tenían otro tipo de forma de vida y otras creencias que les llevaba a hacer ese tipo También, de cosas. yo creo que la gente está viendo una parte más romántica falsa a raíz de esta serie, que es falsa, no, aquí no hay tanto romanticismo, ni al final. La única diferencia que veo es que eran contratos por las dos partes, no solo por parte, pero bueno, es un pequeño inciso que quiero hacer, que no es real. No es real, no es real. No había tanto amor. No había tanto amor en este caso. Bueno, bien, ahí tenemos los avatares de la Guerza y de Ragnar, sí, ¿no? Ahí, sí. Bueno, pues un poquito, ¿no? Los fines de la asociación. Los fines como son un poco genéricos, digamos, ¿no? Pues eso, recrear un poco la vida civil y la vida militar, porque bueno, nosotros siempre estuvimos metidos yo en el tema de las artes marciales y de ahí me llevó a empezar con las espadas, el secreto del acero y a trabajar desde ahí.
y empezamos con los combates, pero luego vimos que toda, como te decía, esa cultura que hay detrás, de toda la artesanía que ellos hacían, de todo lo que trabajaban, nos llevó, sobre todo ella, pues a ir un poco más allá y decir, bueno, pues la ropa era más o menos así, pues vamos a hacerla nosotros, los cinturones, no sé qué, pues vamos a trabajarlo nosotros. Claro. Simplemente cogiendo los materiales que eran más o menos los que se usaban en la época, pues el tema de cocina, lo mismo, cogiendo los ingredientes y tal, pero siempre dándoles una personalidad, ¿no? Digamos, porque al no haber nada estructurado, sí que por ejemplo el tema de table weaving, que es el telar de cartas, con lo que se hacen los bordados o los cinturones que tenemos por ahí y demás. Iris, voy a pedirte el bolso o la mochila, vamos, en este caso. Bueno, entiendo que combina cuero con cuerda. Este lo realizáis vosotros, en este caso. Explícamelo un poquito. Esto, por ejemplo, hemos utilizado... Es una manera de reutilización. Esta es una mochila que es mía. Hemos utilizado lo que sería el tablet, que está hecho un telar de cartas, un cinturón que se nos estropeó, entonces lo aprovechamos para esto. Y esto de aquí, que es la cuerda, lo hacemos con esto de aquí, que es el lucet, que lo utilizaban para hacer cuerda, hacerla para todo tipo de cuerda. ¿Cuál es el problema que vimos? Que no había usos actuales para ello, que al final para un recreacionista pues sí le puedes vender la cuerda. Queremos que le llegue a todo el mundo, que la gente pueda seguir utilizándolo y entonces seguirán haciéndolo. Si no, o vas a una recreación o no lo vas a hacer, no lo vas a utilizar. Entonces, como ves, collares de perro, pulseritas, cinturones, todo tipo. Las manoplas, que también vienen muy bien para el invierno, como has dicho, no sabemos si viene el verano todavía. Tan pronto que sí, tan pronto que no, ¿no? Sí. Pero es así. También estamos yendo por colegios. Sí. Estamos yendo por colegios, ofertamos talleres para que aprendan. Al final, ahora los críos están en PlayStation, es muy fácil dejar al guaje delante de la televisión como si fuese... Al aparato, tal cual. Entonces queremos enseñar que muestran interés, ¿eh? Sí. Creemos que no, que ahora el crío que no juega con la pelota, que no le gusta... No, si le pones con la rana si le ofreces algo distinto, el crío, el caso es ofrecérselo. O sea, que enseñar a los niños, por favor. Por supuesto, por supuesto. Nacho, tu indumentaria, perdón, en este caso, descríbemela un poquito. Vale, de abajo para arriba, por ejemplo. Las sandalias son unas sandalias de cuero que son, como yo llamo, multiépoca, por lo mismo te vale para Astur, para Celta, que para vikingo, que para tal, porque los vikingos también llevaban unas botas tipo Jorvik, que se llamaban, que eran así un poquito cruzadas y más altas, pero al final estas son las más cómodas, por así decirlo, y valen para todas las épocas. Calcetines de lana, las rastrojeras o winingas, que se usaban para sujetar los bajos del pantalón, y pues, cuando te toca desembarcar, pues te llenas de agua, de arena, de tal, o entre las zarzas o los rastrojos, pues te enganchabas los bajos del pantalón, entonces las usaban para protegerse, podía ser de lino o de lana, para proteger del frío también, pero sobre todo para eso, para no engancharte por ahí, para que fuese cómodo. Pantalón en este caso es un pantalón bombacho, ¿vale? Un pantalón tipo Rus. Ancho. Ancho, básicamente, con la pernera estrecha, pero un pantalón ancho. El que era recto, que tenía un paño en la entrepierna y en la parte de atrás, es el Thorsberg, que es otro tipo de pantalón vikingo, pero es más recto. A mí personalmente me gusta más este, porque a la hora de pelear y a la hora de tal... Te da más movilidad, ¿no? Más movilidad. Túnica larga, puede ser manga larga, puede ser, pues, en este caso con el table weaving, como te digo, con patrones históricos, geométricos o simétricos y más. Avalorios, que pues esto lo hizo un joyero que estaba con nosotros en la asociación, el tema del Jolnir pues está hecho de cuerna también de un compañero que trabaja en artesanía y demás. Correcto. Y luego tanto hombres como mujeres, pues al final el no tener bolsillos pues es un poco tal, entonces todo lo que usabas en el día a día pues al final se iba colgando el cinturón. Ponte un poquito más hacia adelante ahí para que se te vea bien lo que es el broche, vamos, el broche. Efectivamente. Vale, todo esto realizado por vosotros, en este caso. Sí, todo lo que tal, menos por ejemplo el broche o tipos, es lo que decía ella, nosotros ahora estamos centrados mucho pues en dar talleres en colegios, en enseñar un poco esa artesanía, en hacer mercados tradicionales, entonces queremos mezclar lo que es recreacionismo puro y duro, de que vas a un evento y tienes que ir por el libro, tienes que ir con todos los patrones históricos, todo el conjunto histórico perfecto, pero al final como no hay nada por el libro que te diga, por ejemplo,
Segunda Guerra Mundial, pues los botones tienen que ser así, la casaca tiene que ser así, porque era Claro. así y hay documentación. Y tienes documentación Claro, donde de decía. esto es pues como te digo, pantalones Rus o Zorsberg, Sí. anchos o rectos, pero Claro. tampoco puedes encontrar un patrón, pero de alguien que lo hizo como creía que era. Como creía que era. Entonces lo que nosotros usamos son esos patrones históricos para crear, pues eso, cosas que puedas llevar el día a día. Sí Claro. que tenemos tema de reventa que se llama, pues Sí. puedo vender a un recreacionista un collar de cuentas con los broches tortuga para que se pongan con el aprón las chicas, pero no vas a salir un sábado por la noche con ellos. No, obviamente. Pero con un cinturón o con una mochila de estas, pues oye, puedes utilizarlo para tu día a día y al final es algo que utilizarían con esos patrones. Todo el caso, por ejemplo, de los primeros eventos recreacionistas que fuimos, que decían, no, tenéis que traeros un cuenco de madera, una cuchara de madera. Y el cuenco tiene que ser redondo. Y era la coña de, ¿y por qué no puede ser cuadrado? A lo mejor el vikingo de la época no sabía hacer la curva y dijo, pues yo lo hago cuadrado, no tiene por qué ser redondo. No tiene por qué. Y siempre fue la efectivamente. coña esa del cuenco de madera que todavía seguimos con ella. Que seguís con ella. Realizáis también campamentos Sí. para los críos. Contadme un poco. Bueno, eso Campamentos Sí, para pero los no. niños siempre lleva el horror. Siempre lleva el horror. Siempre. Campamentos nos referimos a cuando vamos a un evento, pues por ejemplo un mercado, un Sí. evento de recreación o un desembarco, que tienen un sitio, nosotros ponemos hasta 120 metros cuadrados de campamento, donde Ajá. montamos todas las tiendas, Sí. el tendal con la ropa, los tintes naturales, los telares, todo lo que recrearía esa Un forma de campamento vida vikingo. para que veas cómo era. Cómo vivían. Y los niños les llama también, pues lo hacemos en colegios, la fiesta de fin de curso, les montamos en el patio Claro, el campamento claro, y les claro, hacemos, claro. como decía ya, o talleres o juegos tradicionales o tal. Lo que pasa es que eso lleva confusión de mando a mi hijo el fin de semana con los vikingos y que hagan no es todo eso. lo- Ya, no. sí. Ah, vale, vale, No, vale, no, vale, no, vale, no, vale. no, no, no. Vale, vale, no vamos aquel a. niño lo tuviste y te lo comes. O sea, esto va Efectivamente, así. efectivamente, No, ahí, no ahí, es un ahí te vi bien, campamento, ahí te vi bien. No es exacto. que vayas a la hacer un pequeño cervecita vikingo y- en No, este no, caso. no, Vale. no, no. La idea está ahí, pero todavía... Además, la idea inicial, sobre todo en los juegos, lo que pasa que no funciona muy bien, dependiendo. Si no son españoles, no Sí. quiero criticar, pero bueno, sí, suelen quedarse con los críos, que es la idea inicial, que al final juegues con tu hijo, que es un Claro. juego que puedes hacer con ellos. Claro, claro. Aquí no funciona. No. Aquí la cervecita, te dejo el guaje, traca, traca. Y a correr. Sí. Claro, Pero bueno, claro. Siempre poco a pico a los poco. padres o a los adultos para que participen en los juegos o jugar nosotros primero para que nos vean y se animen, pero no, ellos desde atrás como que les da Sí, cosa Sí, y tal, y como suelto saco al una niño. foto y bien, bien, bien. ¿Cuántos sois aproximado? Ahora somos poquitos, 8 o 10, Sí. porque la gente va cambiando, la gente... Sí. Hay asociaciones pues, que son más jóvenes, que son Mm. 18 o 20 años, entonces es más fácil un poco coger ese hobby, por así decirlo, ¿no? Pero con ¿Chicas? gente... Chicas, Chicas. ¿cuántas somos? Ahora mismo seríamos dos. Dos. Buenos. Dos chicas. Estáis de reinas. Suficiente. Bien, no Las pasa nada. artesanas. Las sí. dos nos pegamos, las dos hacemos artesanía, No vamos hay- no hay- bien, bien, seguimos, claro. vamos, un completo. Oye, decálogo del buen vikingo, a ver, entre los dos, así de manera rápida. Beber como animales, saquear todo lo que Beber. se pueda, invadir. lo otro. Sí. Y lo otro. Claro que Juegos sí, de claro que sí. tortazos, ¿La cerveza forma parte de todo esto? Sí, o la sí? cerveza Sí. y la hidromiel al final son cosas Sí. que están ahí, que va muy atrás en la historia. Dicen que la primera bebida alcohólica que se conoce es la hidromiel, aunque siempre fue cerveza, vino, dependiendo de la zona, pero al final está ahí. Está cerveza, hidromiel siempre. Y al final vuelvo a lo mismo, lo llevamos al día a día. En mi casa siempre hay cerveza, hidromiel en la nevera, porque obviamente... Obviamente. Y una espada en la puerta. Ahí Claro. está, ahí Y los está. hachas. Importante también. Proyectos a futuro. ¿Qué citas tenéis ahora? Os veíamos hace, unas semanas en la Comic Con de Oviedo. Bueno, ¿qué calendario hay ahora de actividades donde la gente pueda ver? Pues lo todo próximo que es en realizáis? el Palacio de Villabona, Sí, ¿no? tenemos el sábado, el sábado por la noche, siempre, todos los años se hace una cena temática en el Palacio de Villabona y desde el año pasado, pues otros años iban otros grupos, estamos yendo nosotros a pues, ambientar un poco y hacer un combate de espectáculo, luego me toca a mí vestirme de druida, hacer el conjuro de la queimada, y bueno, es un poco mezcladillo ahí, pero sí, está bastante bien. Y precisamente con el Palacio pues, nos ha cogido todas las comuniones que tiene de mayo-junio para que vayamos vestidos de vikingos, pero hacer talleres para los críos, les hacemos un taller de velas naturales con cera de abeja, les hacemos juegos tradicionales, les ponemos ahí un poco
las pilas. Pensábamos que iba a ser algo que no iba a funcionar, porque dices, al final un crío está para disfrutar en el día, ¿no?, de la comunión con sus amigos, y sin embargo ha funcionado muy bien. Pues se vuelve lo mismo, los críos quieren aprender, siempre estás intentando descubrir cosas nuevas, ¿no? Claro, siempre que les ofrezcas, ellos pueden responder. Si no les ofreces, desde luego, no van a responder. Tienen nada. su castillo hinchable y tienes que dejarles su momento con el castillo hinchable, pero luego siempre quieren, ¿y qué más? ¿Y qué me traes? ¿Y qué haces? Y siempre están ahí, que quieren aprender y quieren cosas nuevas. Oye, ¿estáis abiertos a que la gente se apunte y forme parte de la asociación? ¿Cómo puede hacer la gente que quiera apuntarse? Mira, pues lo más cómodo es contactarnos por el Facebook o por Instagram, por las redes sociales, y nosotros mismos les contestamos, y siempre invitamos a la gente que venga con nosotros a un evento, que nos conozca, que vea cómo funcionamos, y de ahí, pues que si le gusta, pues que nos acompañe. Lo primero es que nos llevemos bien. Al final acabamos siendo un grupo de amigos y igual que nosotros no podemos congeniar igual con una persona, puede ser al revés. Oye, no... Entonces, no sé cómo decirte, que nos aceptemos mutuamente, ¿no? Claro, te cuenta, vamos a estar un fin de semana 24 horas haciendo el vikingo y como te lleves mal, acabas a espadazos de verdad. Acabas a espadazos como veíamos antes en la idea es quedar el lunes otra vez para trabajar el siguiente evento y poder ir quedando y que sea un hobby, que sea algo y las común. Parrilladas y las cervezas. Efectivamente, eso sin duda. Pues ya saben, pueden ponerse en contacto con ellos en el Facebook Hijos del Lobo. Antes de finalizar, bueno, hay tradición vikinga en Asturias, igual que por ejemplo en Galicia hay el desembarco de Catoira y todo esto. Bueno, aquí, más allá de Antromero, que dicen, bueno, ahí desembarcaron los vikingos en Antromero, ¿hay tradición? Yo creo que no, yo creo que se está tirando mucho por los mercados tradicionales y se está intentando buscar un poco la cultura, llevarla a nuestro terreno, pero se van haciendo cocinas, hay otros grupos que también van haciendo eventos vikingos, igual que nosotros, pero nosotros estamos intentando trabajar en casa y estamos ya cansados de viajar por toda España, irnos sobre todo a Galicia, que hay muchos desembarcos, como tú dices, en Catoira, en Ovicedo, en Foz y cada vez más, y estamos intentando aquí que se pueda hacer algo, porque hay tradición, como tú dices, pues la gente de Antromero, de Cudillero, que si son vikingos, que si eran daneses, que si no sé qué, en Gijón se consta que hubo un intento de desembarco, una lucha contra el rey Ramiro I en su momento y demás, pero no, aquí se tira más a, pues hay un mercado vaqueiro, otro Astur, otro... Pues fíjense, si visitan ustedes la Catedral de Oviedo y acceden a la Capilla del Rey Casto, hay una placa y una losa allí, bueno, grabada en piedra, que pone: construyóse este muro en el año tal para defender este templo de las invasiones de los hombres del norte. Bueno, de la ira, ¿cómo era? De la ira de los hombres del norte, líbranos, Señor, en este caso. Antes de irnos, voy a meteros en un pequeño aprieto. Vamos a tirar de Hollywood, en este caso. Entonces, yo voy a decir una frase y vosotros vais a tratar de continuarla. Reconozco el juego con una poquita de ventaja, porque es una película que debí de ver 800 veces. Pero dice así: he aquí que puedo ver a mi padre. Y a mis hermanos, ya, sí. ¿Sabes de qué película te hablo, no? Número 13. Aquí, efectivamente, del Guerrero número 13, donde también salen unos vikingos un tanto idealizados, también por otra parte, porque son todos, bueno, de pasarela, todos ellos, y si eran pocos, llegó Antonio Banderas de refuerzo, para que hubieran más guapos todavía en pantalla, pero bueno, es una buena película, sin duda. Para finalizar, ya final del todo, ¿la serie de Ragnar y la Guerza o la película de Kirk Douglas? Kirk Douglas, sin duda. Kirk Douglas, sí. Tú también, Kirk Douglas, en este caso. Sí. Pues Creo los que clásicos. no se haya hecho nada mejor desde entonces es muy triste. Es un poquito triste. Pues ya ven, los clásicos nunca mueren. Y recuerden siempre que los vikingos jamás llevaban un casco con unos cuernos ahí puestos, ¿verdad? Eso fue más Vicky el Vikingo, al cual vosotros sois más jóvenes que yo, a mí sí me tocó Vicky el Vikingo, verlo ahí y hacía aquí para la nariz. Bueno, pues muchísimas gracias, Iris Gómez, Nacho Rodríguez, ambos pertenecientes a la Asociación Cultural Hijos del Lobo. Gracias por estar esta noche con nosotros y traernos parte de la cultura vikinga. Ya lo saben, enrólense en un Drakkar, surquen las frías aguas del Mar del Norte y saqueen todo lo que puedan. Nos vamos a publicidad mientras tanto. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas, ya saben, bueno, pues con esa campaña de reciclaje
que ha comenzado precisamente hoy en esta jornada. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas porque se dijo en Estados Unidos, allá por la década de los 60, de los 70, se acuñó una frase en la cual se decía: no preguntes qué hace tu país por ti, sino qué haces tú por tu país. Y en este caso, bueno, pues el reciclaje puede ser una parte tremendamente importante. Reciclaje en este caso, vamos a hablar del aluminio, una reutilización, bueno, una economía circular, dar una vida posterior a esos envases. Bueno, vamos a hablar de este tema y para ello, antes de presentarles a nuestros invitados que nos hablarán más en profundidad y de manera más experta del asunto, bueno, se encuentra esta noche con nosotros Esther del Moral. Ella es catedrática en Educación, en Ciencias de la Educación y Tecnología de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches, Esther. Buenas noches. ¿Por qué en este caso contamos con usted? Porque las personas que nos van a hablar del aluminio están íntimamente ligadas durante estos días a la Universidad de Oviedo. ¿Por qué? Tenemos unas jornadas de formación de formadores relativas a la educación medioambiental y al reciclado. Entendemos que es muy importante que todos los ciudadanos tengan esa responsabilidad y ese interés por preservar el planeta. Y concretamente, en este caso, aprovechando bueno, pues que hay una empresa que se llama Arpal, que se dedica al reciclado del aluminio. Creíamos que era muy importante formar, en nuestro caso, a los futuros maestros que van a tener esa responsabilidad también de formar a esos niños, futuros ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos aquí a unas personas que les van a dar esos talleres. Cada vez la gente más joven está más concienciada, están más concienciadas que lo que pudo ser, bueno, pues por ejemplo la generación mía, con el tema del reciclaje, la protección del medio ambiente. ¿Lo llevan más de base? Yo creo que sí. Últimamente los movimientos, ¿no?, que se están viendo es de sensibilización. Otra cosa es que se lleve y se ideologice, ¿no? Pero inicialmente es una cosa positiva el pensar que el planeta lo estamos autodestruyendo y entonces hay que preservarlo. Claro. Bueno, para hablar ya más en profundidad de lo que es el aluminio, el reciclado del aluminio de Arpal, bueno, se encuentran esta noche con nosotros, como decíamos, José Miguel Benavente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es director general de Arpal y junto a él Olga Roger, ella es directora comercial de Arpal. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué es Arpal? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el fin último que tiene? Arpal es una asociación donde están integradas empresas muy importantes a nivel mundial del aluminio y a lo que se dedica es a impulsar el reciclado de los productos de aluminio obtenidos después del uso de ese aluminio inicial que se puso en el mercado. Sí. Bueno, es decir, hay una economía circular. Nosotros adquirimos un envase de aluminio, entiendo, le damos el uso que le tengamos que dar, lo tiramos, ya no nos sirve para más, pero puede tener una segunda vida, o al menos un aprovechamiento que no dañe. Totalmente. Además, el aluminio tiene una ventaja muy importante y es que se puede reciclar indefinidas veces y nunca pierde calidad. Es decir, si por ejemplo tú ahora consumes una bebida en una lata de aluminio, tú esta lata la tiras al contenedor amarillo o cualquier tarrina, cualquier cosa que estés comiendo, luego lo tiras al contenedor amarillo. Del contenedor amarillo pasará a una planta de selección donde se separará de los otros materiales que van al contenedor amarillo, como son, como todos sabemos, los envases de plástico y los tetrabricks, y de allí pasará a un recuperador. El recuperador acabará de limpiar si existen impurezas con los envases de aluminio y de allí pasará directamente a un fundidor que lo fundirá y puede volver a fabricar nuevos productos de aluminio, cualquiera, sea una lata, sea un perfil de ventana, sea lo que sea. Claro. Entiendo que esto, al margen de lo positivo que pueda significar para el medio ambiente, lleva también aparejado un ahorro económico tremendamente importante. Bueno, y en algunos casos, los que estamos más próximos a este tipo de teorías y de realidades, lo que decimos es que no podemos enterrar energía. Y desde luego, en el caso del reciclado del aluminio, utilizar ese aluminio reciclado para hacer nuevos productos de aluminio de calidad excelente, supone ahorrar el 95% de la energía que supone fabricar aluminio partiendo de su mineral, que es la bauxita.
Claro. A nivel europeo, los países de nuestro entorno más inmediato, bueno, pues pensemos Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, ¿nos sacan mucha ventaja en lo que se refiere al tema de la concienciación para el reciclaje y la reutilización, o están más o menos como nosotros? Bueno, a ver, nosotros pertenecemos a una asociación que se llama European Aluminium, ¿vale? Y a otra que es EAFA Lufoil. Entonces ahí están representados todos los países a través de las asociaciones. Hay países que están reciclando más, tienen más cultura de reciclado, llevan más tiempo reciclando, y hay otros que menos. Con lo cual yo diría que nosotros estamos a un nivel medio. Por ejemplo, el año 2017, pensar que actualmente estamos contabilizando los datos del 2018, es decir, que los últimos datos comprobados y auditados y demás son del 2017, reciclamos en España entre el 45 y el 50% de todos los envases de aluminio. Cuando hablamos de todos los envases de aluminio, porque mucha gente conoce las latas de bebidas, ¿no? Pero luego pues también tenemos las tarrinas, las tarrinas por ejemplo de flanes o de postres, las bandejas de precocinados, todo esto es aluminio y como tal se tiene que reciclar en el contenedor amarillo. Entonces la tasa de reciclado del 2017 alcanzó pues eso, entre el 45 y el 50%. Hay países nórdicos, por ejemplo, sobre todo los nórdicos, tienen tasas de reciclado más elevadas, pero hay otros países que están peor. Claro, claro. Los chavales, lo comentábamos antes con Esther, son más, iba a decir solidarios, más conscientes, más participativos que lo que pueda ser gente ya de mi edad para arriba con este tema. Bueno, José Miguel te lo puede contar muy bien porque él tiene una nieta que le llamamos la nieta recicladora. ¿Por qué? ¿Cómo es la nieta? Lo primero, ¿cómo se llama la nieta recicladora? Carmen. Carmen, pero beso grande para Carmen desde aquí. Ya tengo 3 que son recicladoras, que todas tienen la misma edad, que son Carmen, Noa y María. Pues Carmen, Noa y María, 3 besos grandes desde aquí y a continuar reciclando. Hay que predicar con el ejemplo. Si abuelito recicla, vosotros también. Venga. Bueno, la idea base, que es muy sencilla. Un día pensamos que el reciclado había que explicárselo directamente a los niños en los colegios. Y aclaro por qué. Primero, porque el niño es el mejor prescriptor en su casa, porque cuando lleve una idea que le han explicado en el colegio y le haya gustado, la va a imponer. Y en segundo lugar, decidimos aplicarlo directamente a los niños de los colegios porque nos parecía un poco raro decir en los colegios que íbamos a formar a los profesores, tema muy delicado, y pensamos en los niños y luego hemos comprobado que es el mejor camino, informar a los niños directamente. Dedujimos incluso una palabra, ahora que está tan de moda, inventarse palabra para definir unas cosas, la DIDI, que es la didáctica directa. Y yo definiría la didáctica directa como poder enseñar a los niños, pero ojo, por quien sabe del asunto. No directamente hablar de generalidades que no puedan calar suficientemente en el alumno. Bueno, saben que Oviedo ha ganado en los años anteriores y recientemente escobas de platino, escobas de oro en cuanto a lo que es la limpieza de sus calles, la limpieza de sus infraestructuras, y que también ha puesto en marcha desde hace unos años una campaña de recogida selectiva de residuos puerta a puerta. ¿Hay más ciudades en España que se hayan sumado a esto o son solo islitas aparte en la geografía española? Bueno, hay barrios donde se recoge puerta a puerta porque es más sencillo recogerlo así. Lo que pasa es que también pensemos que en ciudades muy grandes con mucha densidad de población es mucho más complicado. Entonces lo que sí que está instaurado a nivel nacional es el contenedor, los contenedores de colores, ¿no? En el caso del aluminio, en el caso de los metales va el amarillo. Entonces toda España ya cuenta con contenedores amarillos y azules en el caso del papel y del cartón y verde del vidrio para reciclar. Entonces el puerta a puerta está muy bien, pero claro, se tiene que estudiar muy bien hasta qué punto puede ser rentable o factible en un territorio. Ese pequeño gesto de perder, a lo mejor, y vamos a entrecomillar la palabra perder, ¿no? De perder, bueno, pues unos segundos, yo creo que no llega ni a minutos, el separar en casa, bueno, pues a la hora de llenar las bolsas, ¿no? Para el tema reciclaje, luego puede traernos muchas ventajas en lo medioambiental.
yo creo que trae muchas ventajas directamente y además que son entendidas por todo el mundo. En primer lugar, al concentrar en nuestra casa, por el tipo de envases que tenemos o el tipo de basura que se produce en una casa, estamos consiguiendo echar una mano para que no se estropee el medio ambiente, porque si está seleccionada, volverá a un sitio que es una segunda selección, como pueden ser los distintos contenedores que tenemos en todas las calles. Hay que tener en cuenta que contenedores en España instalada hay alrededor de 500.000 y por lo tanto esa recogida, sobre todo la de los envases en el contenedor amarillo, se asegura que van a ir a una planta donde va a haber una selección y una separación de los materiales. Claro, tenemos que pensar que el tema del reciclado empieza en los hogares, empieza en nosotros, en los ciudadanos. Si nosotros nos separamos, luego va a ser mucho más complicado que ese envase, ese material llegue a una planta de selección para luego reciclarse. Es decir, si alguien tira envases en mitad del bosque, pues ahí se van a quedar. Eso. Ahí se van a quedar, van a contaminar, Dañando. pueden provocar incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el simple hecho de bajar los envases al contenedor correspondiente inicia toda la cadena de reciclado. Claro. Si esto no existe, la cadena de reciclado no va a existir. Es así de simple. ¿Contentos de participar en colaboración con la Universidad de Oviedo en esta formación de formadores? Muy contentos, somos auténticamente sinceros al decir esto, porque en definitiva nosotros iniciamos nuestra actividad en la Universidad Abat Oliba en Barcelona y allí nos dimos cuenta que teníamos que formar a personas voluntarias que hicieran la labor de distribuir la idea a más sitios, como para crear una red muy extensa, de tal manera que el reciclado fuera algo muy vivo y muy conocido por todo el mundo. Por lo tanto, agradecemos enormemente a un sitio, no quiero decirlo de carismático, a mí es que me une Asturias a mis principios de estudiante y por lo tanto me he llevado una magnífica sorpresa al estar ahora mismo en Oviedo. Y por lo tanto, la colaboración con la Universidad de Oviedo, estamos a absoluta disposición de Esther y de la universidad para lo que quieran. Esther, para finalizar, bueno, pues satisfecha de esta universidad también, ¿no? De poder contar con profesionales que en este caso, bueno, pues con conocimiento de causa pueden explicar todas las ventajas que ya ha aparejado el tema del reciclaje del aluminio, ¿no? Por supuesto, yo creo que siempre está bien, ¿no?, que alguien venga y nos haga de Pepito Grillo para alentar un poquito a ese reciclado. Claro. Pues Esther del Moral, muchísimas gracias por Gracias estar a con vosotros. nosotros esta noche. Olga Roger, directora de comunicación de ARPAL, muchísimas gracias. Y José Miguel Benavente, director general de ARPAL, muchísimas gracias por estar esta noche y ayudarnos a poner ese granito de arena, bueno, pues para el reciclaje, en este caso, recuerden, contenedor amarillo, el reciclaje selectivo de los envases de aluminio, para que tengan una segunda vida, para ahorrar energía y para ahorrar también, bueno, pues problemas medioambientales. Me decía Carmen, no hay. ¿Tu nieta, Carmen? Carmen, no hay. Carmen, no hay María. Carmen, no hay María. Bueno, pues Carmen, no hay María. Bueno, pues que sean ellas tres los ejemplos a seguir. Y los niños, ya lo saben, una vez que sepan cómo funciona todo esto, seguro que realizarán, bueno, pues apostolado, cada uno en su casa, y nos obligarán, entre comillas, a todos a reciclar. Muchísimas gracias a los tres. Nos vamos muy rápido a publicidad y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a ir ya finalizando el programa de esta noche, programa de martes, como siempre, a esta hora. ¿Quién recoge el programa con nosotros? El profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien, dos acontecimientos nos esperan importantes en breve. Importantes. El primero. El primero, la República, ya dentro de nada. La proclamación de la República. Proclamación De la segunda. De la República 2. Sí. Y segundo, que tenemos la Pascua ahí abriendo puertas, ¿eh? Pues, ¿podía haber dos celebraciones más diferentes? No. No, pero No. bueno, podemos tocar el tema de los dos para... Correcto, correcto. Vamos a empezar por el de la República, si le parece. Vamos a ver. Ahora se dice, las personas que añoran el franquismo añoran el antiguo régimen. Bueno, hay quien añora el sistema republicano. Bueno, como decía el cantar allá de cuando la guerra, dicen que a los jesuitas ahora los van a expulsar, lo mismo al republicano que al monárquico y demás. Aquí el hecho es que hay que expulsar a todo el mundo, ¿no? Bien, entonces unos serán republicanos, otros serán monárquicos, otros serán nada y otros serán todo, ¿no? Y otros del Betis. ¿Otros? Del Betis, seguro. Del Betis. Del Betis. Oye, seguro. ¿dónde vas a jugar la final de Copa, no? Eso es, El de Valencia, Copa del Rey. De Copa del Rey. De Copa del Rey. ¿Cuándo? Igual es el 14 de abril ya para más. No, es el final del todo. Pues la República, vino la Segunda República, cayó la monarquía y bueno, unos lo celebraron y otros lo lloraron. Cada uno tiene sus preferencias políticas, cada uno tiene sus opiniones acerca de la forma de gobierno. ¿Es mejor la monarquía que la república? Unos dirán que sí, otros dirán que no. ¿La república admite corrupción? Unos dirán que sí, otros dirán que no. ¿La monarquía? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Claro. El problema es bastante difícil de enfocar y siempre está enconado. De manera que yo prefiero no mojarme ni en lo uno ni en lo otro. Yo me gustaría un sistema de gobierno en orden, en paz, en productividad y en seriedad. Sí. Bueno, queda muy poco para las elecciones. Que depende de las personas. ¿Cómo? No, no. Como oigo mal. Fue como muy loco. Que digo que queda muy poco para las elecciones. Quedan muy poco para las elecciones. Yo entendí, depende de las personas. ¡Santo cielo! Es que verás, no te extrañe porque yo la izquierda la tengo muy mal, oigo muy mal de izquierdas. Pues estamos muy poco para las elecciones, que aquí no se ventila si va a ser república o va a ser monarquía. De estas elecciones saldrá lo que salga. Sí. Volvemos a Colunga, paenviéndolo. Paenviéndolo, Pero efectivamente. Se me ocurre que ya que estamos en primavera y ya que estamos en elecciones y ya que estamos en república o monarquía, vamos a hacer una tortilla. ¿Una tortilla? De un lado o de otro. Bien. Hay un libro que publicó una familia que eran los marqueses de la Calle, andaluza, que habían tenido una criada que era de Tineo. Y ella era poco menos que analfabeta, pero bueno, aprendió a leer y escribió una libreta de recetas. Y esa libreta la rescató la Asociación de Hostelería de Tineo. Ah, bien. Y se publicó como libro, lo prologué yo. Y hay una receta que trae tortilla republicana. ¿Y cómo es la tortilla republicana? Bueno, entonces podemos hacerla republicana o monárquica. Bueno, vamos primero con la tortilla republicana. Con la tortilla republicana. Una tortilla... Primero. Tortilla y tortillo, porque... Bueno, tortilla. Vamos a hacer una tortilla de patata fina, mejor dicho, no, una tortilla de patata fina. Cargadita de huevo, huevo de aldea. Vale. Para que quede bien amarillín. Bien. Y ya tenemos esa tortilla. Sí. Aparte, vamos a hacer otra tortilla de patata coloreada con algo rojo, como pudiera ser salsa de tomate. Por ejemplo. Fina, ¿eh? Fina. Y ya tenemos otra tortilla de patata que vamos a reservar. Fina. Otra igual. Sí. Fina. Y otra igual, pero en vez de colorearla con salsa de tomate,
la vamos a colorear mezclando patata y remolacha cocida. Sí, con lo cual sale morado. Con lo cual salió. Tortilla monárquica. Capa de tortilla de patata amarilla, roja. Capa de tortilla de patata amarilla, capa de tortilla de patata roja. Claro. Tortilla monárquica. Claro, claro, claro. La otra, capa de tortilla de remolacha. Capa de tortilla amarilla, perdón, sí. Capa de tortilla roja. Y ya tenemos la tortilla republicana. Ya está la tortilla republicana, efectivamente. Y si no queremos discutir, partimos media tortilla de aquí, media tortilla de aquí y juntamos las dos. Y así ya tenemos las dos tortillas. Las dos tortillas. En vez de las dos Españas, las dos tortillas. Las dos tortillas. Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben. Tortilla republicana, tortilla monárquica. Tortilla monárquica. Claro, semientera o semidesnatada, según se mire. Esto es. Efectivamente. Y así quedamos bien todos. ¿Qué nos gusta? Le podemos poner unos esparraguitos por arriba o lo que queramos. Claro, claro, claro. Y queda muy guapo. Y queda guapo en este caso. Bueno, nunca... Pues fíjate tú, ahora 14 de abril. Pero también, como te decía, tenemos al lado, muy cerca... La Pascua. La Pascua. La Pascua. Bueno, vamos a hablar de la Pascua. Semana Santa y la Pascua. Que la Pascua, pues podemos celebrarla de muchas maneras, con una dulcería que serían los fayueles, los famosos frisuelos, que nos podía hablar el señor Casado. Sí, sí, es verdad. Que en Asturias solo sabemos de frisuelos y de horros. Sí. Pero podíamos hacer muchas más cosas. La borona preñada, también de Pascua, también. Pero sobre todo el corderín pascual, el cordero pascual. Sí. Podíamos hacer una cosa muy curiosa. A ver. Vamos el cordero pascual. Sí, sí. Bien, eso lo que vamos. quitas el pecado del mundo. Ese lo vamos a asar. Sí. Al horno, como queramos, o guisado, o como queramos. Correcto. Bien, ahí no voy a dar la receta. Pero siempre sobran cosas. Sí. Siempre, oye, pues quedaron 4 cachinos de corderín que no los quiso nadie, de tal. Para mañana recalentados. Verás, vamos a hacer una cosa. Sí, sí. Vamos a escoger la carne sobrante de ese cordero al horno y la desmenuzamos un poco. Sí. Y vamos a buscar unas setas para no crearnos problemas de las de cultivo. Sí, sí. Por ejemplo, de las pleurotus, que sean buenas. Por ejemplo. Y las hacemos a la plancha, un poco con un chorritín de aceite, ajo picadín y perejil. Correcto. Y mezclamos las setas con el cordero. Aparte, vamos a freír muy poco un ajín con un perejilín muy picadín, ¿verdad? Todo muy picadín. Y lo freímos bien. Y unos taquininos de jamón, piquiñín, todo en pequeñín, ¿eh? Y con eso rehogamos las setas, el cordero todo. y tal, todo bien juntino y menudino, ¿eh? Bueno, bien, ya lo tenemos en la fuente. Y entonces cogemos pan de sándwich. Qué bueno. Y hacemos triángulos de pan de sándwich. Sí. Y esos los ponemos o bien en la tostadora o los freímos, como queramos, mejor. Que queden rustidinos, crujientes, y los ponemos adornando alrededor de la fuente. Claro. Taquito triangulito de pan tostado, cucharadita encima del mojilí del corderito con las setas, unos canapés pascuales. ¿Sí? Oh, Bárbaros. Pero, madre, nunca se me hubiera ocurrido. Y muy fácil de hacer. Y aprovechando sobras. Claro. Y barato. Y barato. Sí, no se tira nada. No se tira nada. No se tira nada. Bueno, no, impresionante. Y así una buena comida de Pascua que usted recomendase, por ejemplo, qué sé yo, si se junta la familia, aquellos que tienen la suerte de juntar a la familia, una buena comida de Pascua, ¿qué plato debería llevar? Si lo digo, lo que yo haría para mí... Sí. Un cocido de garbanzos. Un cocido de garbanzos, sí. Un cocido de garbanzos. Piensa que el cocido de garbanzos es la consecuencia del gran plato dominical, digámoslo así. El plato de sábado de la cocina judía, que era la dafina. La dafina era un guiso de garbanzos, cordero, huevos,
lo que no podía llevar era cerdo. No, no pueden. No, los judíos no pueden. Pero la dafina era el gran plato que preparaban los judíos el viernes Claro. para comerlo el sábado, porque el sábado no ellos se el daba sábado golpe. no pueden hacer nada. Bien. O bueno, Cuando los judíos vienen a España, sí. y el 31 de marzo de 1492, esos reyes que montaban, el que tanto monta tanto, Isabel con Fernando, los católicos. católicos. Bueno, Fernando no sé lo que montaba, pero comía mucho criadillas de toro. Montaba. Bien. Montaba. Ve, pues eso, firman el decreto de expulsión de los judíos, Sí, sí. los que se quedaron, Sí. para demostrar que habían renunciado a... Sí. A la herejía. Eran renegados, Sí. lo que en el lenguaje hebreo llamaban marranos. Marranos. ¿Qué hicieron? A la dafina, Sí. como plato de fiesta, Sí. final, añadirle el cerdo. Claro. Era el cocido de garbanzos, el cocido de marranos, Claro. el cocido de herejes. Por eso yo el día de Pascua me prepararía un exquisito, igual que aquí hacemos el pote de antrocho, Sí, un antrocho, sí. haría el cocido el gran banquete de Pascua, un gran cocido de garbanzos. De garbanzos. Nadie me va a hacer caso, ni ninguna sociedad de hostelería me va a hacer caso, pero había que promocionarlo. Pues había que promocionarlo. Porque es el gran plato judío, es la dafina judía transformada, digamos, cristianizada Claro. a la fiesta del sábado. Enriquecida en ese sentido con el tema, con los productos del cerdo en este caso. Claro. Claro que sí. Pues, profesor Fidalgo, ya preparando la Semana Santa, ¿va a ir para alguna parte? No. ¿Colunga? No. Hombre, en principio, si hace bueno, iré a Colunga. Claro. Y si no, me quedaré en Gijón. O iré a Colunga, lo que son los días. Porque durante unos días antes vamos a presentar una reedición de un catecismo que yo prologué ahora, un catecismo que hizo un médico dentista de Colunga, que ya murió hace muchos años, lo editó en 1960 y algo, Sí. precioso, lo dibujó él, los va ilustrado Sí, sí, por él, sí. y es uno de los 4 o 5 catecismos escritos por gentes asturianas. Ya. Ah, qué curioso. Y que tiene una tradición religiosa y localista, importante. Sus hijas nos han ayudado en la reedición de este texto y va a ser una cosa, para mí, importante Guapa, sí. en la tradición colunguesa. Pero este señor no solo hizo ese Vía Cruz, dije un catecismo, error gordo, un Vía Crucis. Ah, Vía Crucis, vale. Un Vía Crucis. Tomando como inicio la peregrinación a Loca Santa de Santa Egeria en el siglo IV. Claro. Pero a la vez este señor escribió también un Vía Matris, ¿Qué es un Vía Matrix? una especie de Vía Crucis, pero en la Virgen. Ah, vale, correcto. Y esto, que nunca se ha editado por ningún asturiano, lo va a editar la Asociación de Amigos de Colunga. De manera que en ese día, en Colunga, presentaremos los dos libritos. Pues queda dicho y queda apuntado, en este caso, ya lo saben. Profesor, tiempo para los carballones, que ya sea Pascua o no Pascua, siempre pueden endulzar el ánimo, ya sea monárquico o republicano, los dulces no distinguen. Cartela de limón. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, Espere. ¡Ay, espere! Que se nos adelanta la jugada. ¿Qué me decía? ¿Que es de qué? Soy del Madrid, a la Madrid, a la Madrid. ¡Ya! A ver el bar, para los del Madrid, Vamos a pedir el bar. El bar dice que no. Que no. El bar acaba de decir que no. Me apunto al Barcelona a partir de ahora. A partir de ahora. Messi el mejor, Messi mundial. Ahí está. Palabras sabias, palabras que piden mármol, en este caso, del profesor Fidalgo. Profesor, muchísimas gracias. A como siempre. ustedes, buenas Gracias. noches a todos, disfrútenlo mucho. Y nos acercamos a Semana Santa y también nos acercamos al programa de mañana.
Ya lo saben, a partir de las 10 de la noche aquí en el Y de Asturias Televisión. Gracias por su atención. Muy buenas noches.